Ha sido un día pesado. ¿Para usted? Tuve un examen. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Por lo menos tengo una bien. Ay, Rocío. ¿De qué fue su examen? Anatomía, vimos abdomen y tórax. ¿Con el doctor Germán? Sí. Ok, ok. ¿Y es examen oral o cómo lo hicieron? Órale. Sí, chicos. No, mi día estuvo en el consejo hoy. Tuvimos consejo a las 10 de la mañana. No, todavía no. No, ahorita acaban de mandar otra vez el mapa. A ver si lo tengo por aquí. Que seguimos en rojo. Espérenme. Déjenme ver si lo puedo sacar. Se los comparto, miren. No tenemos. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Sí, todavía seguimos en rojo. Aquí andamos. Querétaro. Naranja, pues Amealco, Colón, Ezequiel Montes, Huimil, San Pedro Escobedo, Tequisquiapan y Torrimán. Me llama un poquito la atención esta de Tequisquiapan porque pues hay mucha gente, pero bueno. Sí, chicos, seguimos en rojo. No comentaron nada respecto a lo de regresar pronto, pero pues quién sabe, porque ya ven que ya dieron la orden de gobierno. Ujú. Sí, sí, ya la mayoría están en verde, ya, por ejemplo, bueno, mis hermanas en Sinaloa ya regresaron el día de hoy, y creo que Nayarit también, pero no al 100%. Y, por ejemplo, mi esposo trabaja en la Politécnica de Santa Rosa Jauregui, y en su caso ellos regresan el 18, que es la próxima semana, ¿no? Sí, el lunes 18 regresa a ya presencial. Igual no creo que al 100%, la verdad ni le pregunten cuál porcentaje van a regresar, pero sí. Ujú. Sí, a ver cómo empezamos nosotros, la verdad, pero pues sí, de que ya se ve cerca, sí. Esperemos saber que sea un poquito más rápido. Muy bien, chicos. Vamos a, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Si recuerdan un poquito de los carbohidratos y toda esta parte de que les pedí yo que revisaran. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les pedí que revisaran? No, la parte de las reacciones enzimáticas, ya sea por reacciones Maillard o Maillard, como ustedes quieran, y esta parte de la caramelización. Estas cuestiones de caramelización, chicos,
pareciera como que no tiene chiste o pareciera como que no tiene sentido en nuestra vida, pero la verdad es que estas reacciones de pardeamiento que se les llama, ¿sí? No enzimático, porque no es a partir de enzimas, sino son a partir de los azúcares que se encuentran en los productos o a muchas veces a la parte de las aminas que se llegan a encontrar, pues es que nosotros podemos obtener estos colores que de cierta manera son, ¿cómo se dice? A simple vista, ay, ¿cómo se dice? Mm, por ejemplo, el ver una carne con esta coloración, pues sí da como ganas de comer, ¿no? ¿O cómo les digo? ¿La comida entra por los ojos o cómo es? Algo así, ¿no? Entonces, si nosotros no tuviéramos estas coloraciones, por ejemplo, en esta parte de de esta carne que está aquí, ¿no? Y esta parte asada que le da esta coloración doradita o un cambio de color, pues la verdad es que a lo mejor ni se nos antojaría, ¿no? O por ejemplo, ¿por qué no? El pan tostado, la parte de la cerveza. Recuerden que a partir de ciertas semillas o de ciertas, pues sí, de ciertas semillas, de ciertos azúcares que se encuentran en estos granos, pues es que nosotros podemos también tener este tipo de coloraciones y que no nomás es la coloración, chicos, sino que también es el sabor que pueden llegar a tener con esto. Ahora, si nosotros tenemos esta cuestión, por ejemplo, de la carne roja, ¿sí? Si no, se nos pasa de muy asado, ¿qué pasa? Pues empieza a tener estos sabores amargos. Al igual, por ejemplo, pues este de aquí es una cajeta, pero acá a la derecha, pues nosotros podemos obtener las mieles. Esta miel que se le pone al flan casero que hacemos a veces en casa, sí, pues son azúcares, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pudiera llegar a amargarse. Entonces, sí tiene esta cuestión visual de algunos productos, pero no nomás y visual, sino que también es cuestiones de sabores, ¿sí? No sé si lo alcanzaron a revisar, chicos, o no. Sí, un poco. No las revisaron, qué bárbaros. Entonces, Perdón. factores y mecanismos de deterioro de los alimentos. Pudiera llegar a verse como deterioros, pero también es la ventaja de alguno de ellos y vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, como deterioros que nosotros pudiéramos ver es el pardeamiento en no enzimático, que son a partir de los azúcares, pero que es este cambio de coloración, pero que no vemos que del todo sea un deterioro, sino que son algún factor que visualmente a nosotros nos atrae, ¿sí? La actividad de enzimas naturales que pudiera tener el mismo producto, ¿por qué no? Esta oxidación de lípidos que lamentablemente es otro tipo de reacciones cuando llega a aparecer estas cuestiones rancias. No sé si han escuchado ese nombre de rancio, que huelen medio feo las cosas, sobre todo cuando hay muchos aceites presenciales o grasas que están presentes. Sí lo han notado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, como las semillas, ¿no? Que se ponen rancias. Exacto, sí. Y esta precisamente es por la alta oxidación o que están en contacto con mucho oxígeno. Entonces, normalmente, por eso es que las semillas hay que tenerlas cerradas, y sin humedad, muchas de ellas. ¿Para qué? Precisamente, pues para guardar. Yo tenía una vecina que era de Chihuahua, y su familia se dedicaba a sembrar nueces de cáscara que le llaman, y ella siempre las tenía en el congelador. Yo dije, ay, qué exagerada, ¿no? Pero después entendí el por qué, ¿no? Pues era precisamente porque le duraban más tiempo que si las tenía afuera. Y la verdad es que pues le duraban años en el congelador, precisamente evitando esta oxidación de estos lípidos con la presencia del oxígeno. Otras más, otro factor o otro mecanismo que pudiera llegar a la deterioración de algún alimento, pues son las reacciones de hidrólisis, el crecimiento y la actividad microbiana, ¿por qué no?
Fíjense bien, la temperatura, la luz, el oxígeno, el pH, la humedad, todo pues puede deteriorar los alimentos. Bueno, y ya, ¿no? Insectos y parásitos y roedores, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Pero imagínense, ya sabemos, por ejemplo, ¿qué les gusta? Por ejemplo, el aguacate. ¿Qué pasa con el aguacate cuando ustedes lo parten? ¿Qué pasa después de un tiempo? Se Empieza oxida. empieza a oxidarse, ¿cierto, Daniel? Empieza con esta cuestión del oxígeno, empieza a oxidarse, se empieza a poner negro, ¿sí? Y la verdad es que ya visible, o sea, ya no es tan atractivo, ¿sí? Ya así como que ya, bueno, le quitamos la capa, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces no lo queremos comer. Entonces, pues todos estos tipos de reacciones, pues se dan gracias a algo, ¿no? A algo que está pasando y que normalmente todo esto, pues es deterioro de los alimentos. Por eso es que se tiene que buscar cómo mejorarlos, ¿sí? Hay que mejorar, hay que evitar las temperaturas, hay que evitar la luz, ¿por qué no? El oxígeno, el pH, sobre todo la parte de la humedad, ¿no? Por ejemplo, eh, algunas, siguiendo con los granos, altamente con almidones, esta parte de la humedad les hace muchísimo daño, les quita lo crujiente, ¿no? Aquellos que son o que han tenido la oportunidad de estar en la costa, por ejemplo, ustedes saben que las galletas pues no se pueden dejar abiertas, las tostadas no se pueden dejar abiertas, los cereales menos, tienen que estar muy, muy bien cerrados porque les afecta muchísimo la humedad. No sé si se han fijado o no sé si han tenido la oportunidad de vivirlo. Sí, mi familia ya tiene como 2 refrigeradores casi. Aunque sea solo para, o sea, aunque no estuviera conectado, Ajá. para ver todo, pues como aislado, no sé. Sí, la verdad es que sí es, bueno, la familia de mi esposo pues no es de la costa, vive cerca, vive en Tepic, pero pues tenemos a media hora la playa, ¿no? Y sí, o sea, todo lo que es tostadas, galletas, o sea, sí tiene que estar súper bien cerrado, porque si abres ahorita unas galletas o unas tostadas, ya para las que les gusta a las 4 de la tarde ya están todas aguadas. Ya lo deterioró esta parte de la humedad, y sobre todo hablando de los granos, ¿no? Y lamentablemente, pues estas cuestiones de humedad pues, le van trayendo entonces ya esta cuestión de la actividad microbiana. ¿Por qué? Porque acuérdense que la parte de los microorganismos les encanta la humedad. ¿Sí? Entonces empieza a aparecer el moho, empiezan a aparecer los honguitos. ¿Por qué? Bueno, porque están encontrando una humedad que es buena para ellas. Y si le sumamos que en la costa hace una temperatura un poquito calurosa, sí, híjole, pues le damos este crecimiento de actividad microbiana, se va para arriba, chicos. Se va para arriba en todos los sentidos, ¿sí? Por eso es que también hay que cuidarse mucho cuando vamos a comer a las costas, ¿sí? Pues hay que cuidar mucho dónde nos sentamos, porque lamentablemente con todo esto que estamos diciendo ahorita, es muy fácil que nos enfermemos del estómago, ¿sí? Ok. ¿Qué significa este paramiento no enzimático? Pues vean, ¿no? Tenemos nuestro pan de caja que le llaman, y nosotros podemos ir aumentando la temperatura, ¿sí? O, ¿por qué no? El tiempo de exposición en ya sea en un sartén o en un hornito. Nos dice que eso es un conjunto de reacciones muy complejas, ¿sí? Nos dice, conducen en diversos alimentos a la formación de pigmentos pardos y negros. Ya, por ejemplo, en el último pedazo de pan, pues ya no es pardo, es negro. Y lamentablemente ya cuando nosotros estamos aquí, pues encontramos lo que son las melanoidinas, ¿sí? Y lamentablemente, ¿sí? Son modificaciones favorables o no del sabor y del olor. Sí, pudiera ser que digan, bueno, pues no sabe tan malo o me gusta como sabe, pero normalmente, sí, ya esta modificación a esta exposición de calor o de energía, sí, me puede ya traer estas melanoidinas, pero muchas veces pues no son nada favorables,
¿sí? Ya empiezan a cambiar el olor, ya empiezan a cambiar el sabor. Posiblemente si me quedo uno antes, pudiera yo no tener ningún problema con sabor y olor, ¿sí? Pero si la dejo llegar hasta acá, pues posiblemente esté amargo, que es muchas veces lo que nos pasa en las mieles, ¿no? Eh, ok, estos tipos de reacciones pues podemos encontrarlas. Una puede ser a partir de la caramelización conocida, ¿sí? Vean, aquí tenemos lo que es un flan, lo que les comentaba ahorita, y no sé no sé si se han fijado, no sé si alguien ha hecho un flan de esos de cajita, Sí, Sí, ¿sí? Y si se fijan, si le ponen todo el flan, a veces sale como amarguito, porque ya está ahí el caramelo, ¿se acuerdan? Te trae el caramelo para que tú lo pongas en el fondo del recipiente donde tú vas a hacer tu flan, ¿sí? Y ya le pones tú lo que ya es el flan con la leche ya nada más para que cuaje. Pero a veces sale muy, muy amargo, ¿sí? Que la idea es precisamente en este caso, pues la idea es que sea un contraste de colores, sea un contraste de color entre la miel o en este caso el caramelo con lo dulce del flan. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, normalmente yo no le pongo la miel porque a mis hijas no les gusta porque se les hace muy amargo, ¿sí? Entonces, esta es la caramelización. Ahora, también, ¿qué pasamos de la caramelización? Pues de la caramelización pasamos con temperatura, estamos desbaratando la parte de la glucosa hasta llegar a que se haga líquida, que es un poquito lo que pasa cuando encontramos las nueces caramelizadas. No sé si han estado presentes cuando hay estas caramelizaciones, huelen muy, muy rico, ¿sí? Pero que también una vez que está la miel en su punto, la tienes que sacar porque si no se te puede llegar a quemar y a veces presenta estos sabores y aromas a quemado y empiezan a agarrar, de haber sido muy dulces, empiezan a agarrar sabores muy amargos. O sea, es curioso, pero sí tienes que llegar a cortarla, ¿no? Esta cuestión de las reacciones de Maillard, que es precisamente esta cuestión de pardeamiento o un color oscuro en algunos productos, ¿sí? Tenemos aquí desde el pan, tenemos, ¿por qué no la cajeta? El pollo asado, ¿a quién le gusta el pollo blanco? Pues no a nadie, ¿no? Bueno, chicos, es que acuerden que yo soy de Sinaloa y me encanta el pollo asado y entre más doradito, pues mejor. Pero también hay límites de dorado. Y acá pues tenemos un pedazo de carne, ¿no? De carne de res, también buscando, ¿por qué no? Este oscurecimiento o esta reacción por fuera. Aquí ya tienen que ver un poquito los aminoácidos, que más adelante los vamos a ver. Es esta parte de los aminoácidos y la presencia de algunos aminoácidos que están reaccionando a la hora que tú pones algún calor, ¿no? Empiezas a poner calor, se empiezan a desbaratar algunas enzimas, empiezan a reaccionar algunas enzimas, le das la torre a ellas, por supuesto, porque no alcanzan esta temperatura, pero entonces encuentras estas costras que son muy, muy ricas al paladar, ¿no? Y tenemos por último esta parte de la oxidación del ácido ascórbico, que muchos de ellos, por ejemplo, yo sé que ustedes han escuchado que tenemos vitamina C o el ácido ascórbico en las naranjas, pero que también tiene que ser un jugo de naranja que tú hagas en casa y que no tenga un tiempo de exposición muy grande. ¿Por qué, chicos? porque se convierte en pura azúcar y pierde casi todas las vitaminas. Exacto, empieza a perder todo, ¿no? Esa parte de que nos habían dicho que era bueno con la vitamina C, pues esa vitamina C termina oxidándose. Entonces, pues ya nosotros ya no nos sirve y terminamos tomando puros azúcares. Exactamente. Aparte, un jugo de naranja tiene grandes cantidades de azúcar que muchas veces, si estamos a dieta, pues no nos conviene tampoco. ¿Va? ¿Ya habían escuchado algo de esto? ¿No? Muy bien, muy bien. Ok, ¿qué tenemos como sustratos? Híjole, pues en la parte de caramelización, y algunas de pardeamiento o mallar, por ejemplo, tenemos esta cuestión de los compuestos carbonilos, ¿sí?
esto es la verdad lo que está pasando, ¿no? Estamos teniendo estos compuestos carbonilos que a la vez están reaccionando, ¿sí? ¿A partir de qué? Pues a partir de calor, a partir de, ¿cómo se llama? Alcálisis o a partir de, ay, se me fue el nombre de la otra, de oxidaciones, perdón, ¿sí? Entonces nosotros vamos a partir, ¿por qué no? De azúcares reductores, como puede ser la glucosa, la fructosa, la vitamina C. Bueno, podemos partir de la vitamina C, pero sabemos que puede haber oxidaciones, ¿sí? Estas vitaminas K y todas ellas nos van a traer compuestos carbonilos que normalmente pues nos sirven. Sí, sí nos sirven, pero también hay que ver qué tanto, ¿no? Los ortofenoles, aromas naturales como la vainilla, el aldehído cinámico, ¿sí? O productos de oxidación de lípidos. Todo eso es lo que nosotros podemos obtener a partir, o más bien nosotros queremos que sea la presencia de estos grupos carbonilos para que tenga ciertos sabores o ciertas propiedades en nuestro alimento, ¿sí? Los grupos de aminos libres, por ejemplo, estos chicos, pues van más enfocados a los aminoácidos o a las proteínas, como los mencionaba ahorita. Acuérdense, pues, que los aminoácidos son los que forman las proteínas, ¿sí? De hecho, es el tema que sigue, ¿no? Los aminoácidos, pues, los aminoácidos forman a las proteínas y normalmente pues están llenos de los grupos aminas. Entonces, estos grupos aminos libres pues son los que dan la reacción o dan esta cuestión para el cambio de coloración o el cambio de sabores. Efectos favorables de este tipo de reacciones, chicos. Híjole, pues esta corteza del pan, ¿sí? ¿Cierto? Esta, por ejemplo, vayan por una telera, por un bolillo o algo, y estas terminaciones que nosotros tenemos en nuestro pan, pues son gracias a este tipo de reacciones, ya sea reacciones Maillard o reacciones de pardeamiento. Las papas fritas, esta coloración que van tomando también, pues son gracias precisamente a la reducción de algunos azúcares, en este caso del almidón, que va presentando, ¿sí? Y se hace esta corteza, ¿no? Esta corteza y esta coloración diferente a una papa. Si la vemos, la papa normalmente pues tiene una coloración, vamos a decirlo blanca, que ya sabemos que no es blanca, pero agarra una coloración completamente amarillita, ¿no? Y entre más tiempo la dejes, pues también llega a tener, la puedes llegar a quemar, ¿no? Y también, pues no te va a gustar mucho una papa quemada. No sé si alguien ha probado una papa quemada, pues no es muy agradable el sabor, ¿no? Pues es que depende de si les gustan esos sabores o no. A mí en lo personal sí me encanta. Pero Más dorado, cuando está así asadita, así, ay, al carbón. Ah, Ya con salsa Valentina ni sabe. bueno, sí. No coman salsa Valentina, chicos. ¿Nunca han hecho, tienen algún metal en su casa? No sé. Bueno, les comento esto porque mi marido tenía ahí de esos trofeos que les dan de repente en algunos torneos. Tenía uno. Hizo una vez, quería decirle a mis hijas pues que no comieran salsa Valentina, ¿no? Ya saben, los papás. Y le puso a salsa Valentina a ese tipo de fierros que es cobre, ¿no? Creo que son de cobre y latón, no sé qué son esas cosas, porque pues, no son cosas muy caras, son económicas. Pues entonces le puso gotas, ¿no? Entre ellas, pues, le de salsa Valentina, de una San Luis, y le puso, creo que salsa huichol, creo. Las dejó pasar un tiempo. Chicos, pues se limpia completamente el latón, ¿eh? O sea, para limpiar son buenísimos, pero se quedan impregnados como no te imaginas, porque después lo puso en una mesa de esas de plástico, y la mancha y sigue completamente, entonces no consuman tanto este tipo de alimentos. Otro efecto favorable pues son las hojuelas de cereales que les dan precisamente esta textura, esta coloración que es más agradable a la vista. Es la cuestión de los caramelos, por ejemplo. Bueno, los caramelos nos encantan. Los chocolates también. Por ahí andan algunas reacciones de Maillard o pardeamiento de estas cuestiones y el dulce de leche. Bueno, que en lo general
A mí me gusta mucho el dulce de leche. El dulce de leche que también gracias a este calentamiento, a este tipo de reacciones es que tenemos este color y ese sabor, ¿no? Aparte, a partir de la temperatura, pues nosotros evaporamos un buen de leche, ¿no? Nos dice que muchos de estos productos resultantes de un pardeamiento ejercen un efecto protector contra las reacciones de oxidación de los lípidos. Sí, acuérdense que nosotros queremos evitar mucho esta cuestión de los lípidos. Normalmente, raramente vamos a encontrar, por ejemplo, que un pan este, se haga, se haga rancio, ¿cierto? O el cereal se haga rancio. ¿Por qué? Porque de cierta manera nosotros estamos evitando la presencia de algunos compuestos, en este caso de agua, que nos pudiera llegar a estar haciendo esta oxidación. Entonces, gracias a estos que tenemos también efectos protectores, ¿no? Por ejemplo, en este caso los mencionaba yo la vez pasada, imagínense un dulce de leche, pues va a tardar muchísimo en echarse a perder y no se va a echar a perder como tal, a lo mejor le pueden llegar a salir como unos honguitos, pero es precisamente de lo sudado de la tapa, ¿sí? De lo sudado de la tapa que nosotros pudiéramos estar favoreciendo, pero en realidad es que el dulce se mantiene mucho tiempo, ¿no? Y es precisamente por la ausencia, ¿sí? Al buscar esta reacción de coloración, nosotros le quitamos una gran cantidad de agua, ¿no? Y ya esa humedad pues ya no les gusta mucho a las bacterias. Por eso es que disminuye estas cuestiones, ¿no? Entonces se empieza a protegerlo. La vez que les decía yo, por ejemplo, de la salmuera, ¿no? Del bacalao, todo esto. Pero así como tiene sus efectos favorables, tiene desfavorables, ¿sí? Y nos dice que muchos de ellos se producen durante la elaboración y almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, la leche, ¿sí? Los jugos de fruta, los jarabes, los alimentos deshidratados, pues llegan a perder normalmente esta cuestión del valor nutricional de los aminoácidos en este caso, ¿sí? Por ejemplo, la leche, pues todo está muy bien, pero lamentablemente, como hay presencia de oxígeno, ¿sí? Pues empieza ¿cómo se dice? A descomponer, ¿sí? Presentando olores muy, muy feos y sabores ni se diga. No sé si alguien me ha probado una leche echada a perder, pero es bastante característica, ¿no? Desde el momento que la abres, huele bastante, ¿no? Nos dice, se libera, por ejemplo, dióxido de carbono, ¿sí? Con la pérdida de la vitamina C, imagínense, por ejemplo, en los jugos de fruta, en los jarabes, empieza esta liberación, se empieza a oxidar y entonces produce color y aromas desagradables, ¿sí? Perdiendo completamente el valor nutricional, porque ya no está la vitamina C presente, ¿sí? En el caso de los jugos, ¿sí? En el caso de la leche, pues sabemos que ahí hay unos azúcares también que pudieran estar oxidando a partir de la presencia de dióxido de carbono, perdón. No sé si tengan algún comentario hasta aquí, chicos. No, mis, creo que no. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, compuestos que se generan, perdón, durante el calentamiento de mezclas azúcares y aminoácidos. Entonces, estos son algunos de los compuestos que pudiéramos llegar a formar. Imagínense, o sea, son ya hablábamos ahorita de las melaninas, que es esta cuestión, obscura, ¿sí? O en este caso, pudiéramos llegarla hasta negra, ¿por qué no? Y lamentablemente pues puede presentar este pardeamiento, ¿no? Pero no nomás son las melaninas, sino que podemos llegar a formar todos estos compuestos durante la oxidación o la reducción de estos azúcares más aminoácidos, la presencia de estos dos. Normalmente, si vamos a hacer un pan, pues sabemos que si vamos a hacer un bolillo, una telera, pues no nomás vamos a poner azúcares, necesitamos también aminoácidos. Entonces ahí está la parte de los aminoácidos presentes, ¿sí? Esta parte de los aminoácidos está presente, la proteína, ¿sí? Están presentes de cierta manera. Y también, ¿por qué no? Algunos lípidos que tenemos que incorporar, ¿no? Entonces, estos lípidos pues también me dan una gran cantidad de compuestos que se pueden generar.
¿sí? Entonces no vamos a hablar de todas ellas. ¿Cuáles son las más famosas? Pues son la parte de las melaninas, las furanonas, bueno, aldehídos y cetonas, eso lo sabemos, ¿sí? Pero las más interesantes en estas o las que nos dan una ventaja hacia todas las demás, pues son las melaninas por esta coloración o este pardeamiento que nosotros podemos encontrar en algunos alimentos y que son de nuestro interés porque para nosotros nos da una buena, ¿cómo se dice? Para nosotros es visiblemente atractivo, ¿no? Esta cuestión de la coloración que nos pudieran regalar algunos azúcares con aminoácidos. Entonces tenemos primeramente la reacción de Maillard o Maillard. Este, nos dice que es bastante compleja, sí, muy compleja. Ahorita la vamos a ver. No nos vamos a meter en muy a fondo porque nada más quería yo que conocieran lo que es este tipo de reacciones, sobre todo en los compuestos que contienen carbohidratos, ¿no? Nos dice, implica de manera directa con las propiedades organolépticas de los productos tratados térmicamente, ¿sí? Entonces, esta parte de propiedades organolépticas, pues ya dijimos ahorita que sí. Ya nos dijeron, ya me dijeron ahorita, por ejemplo, unas papas, asadas, unas papas, fritas o papas a la francesa, que son fritas normalmente. Pues algunos que sí les gusta muy doraditas, hay otros que no nos gusta, pero a esto se le llama lo que son las propiedades organolépticas. Y no sé si sepan, chicos, pero si ustedes hicieran ahí les va otra. Voy a prender mi cámara, chicos, nomás que el día de hoy no sé por qué ando, no me veo tan bien, no sé por qué. ¿Sí? O sea, nunca me veo bien, pero hoy de plano no sé qué me pasa, no sé si me desvelé. Las propiedades organolépticas es curioso porque pudieran, ¿cómo se dice? Pudieran ustedes realizar un pequeño experimento, fíjense. Pongan jugo de limón, hablando precisamente de estas propiedades organolépticas, pongan un jugo de limón y normalmente ya sea con un isótopo o con un palillo, ¿sí? Pero que suelte una gotita, ¿sí? Entonces, su lengua, o si quieren, háganlo con alguien en su casa, la lengua pártanla en 6 partes, ¿sí? ¿Sí me están siguiendo? Sí, sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Pongan, no sé, a su mamá, a sus hermanos, no sé, a quien tengan en estos días por ahí cerca. Entonces hagan así, pero no vayan a poner un plumón en la boca, sino que vayan ustedes visualizando 6 partes de la lengua, perdón, de la lengua. Entonces vayan poniendo una gotita de limón, ya sea aquí enfrente, acá atrás, más atrás, y hagan que ella misma saboree, ¿sí? Pero desde el momento que ustedes pongan al inicio de la lengua, al final de la lengua, ¿sí? Les preguntan qué pasa. Ya sea de limón, puede ser agua con azúcar, bien disuelta, por supuesto. Bueno, hasta, ¿por qué no? Hasta sal de uvas, ¿sí? Pueden agarrar poquito sal de uvas, la ponen aquí enfrente, pero no aquí, sino a los lados, ¿sí? A los costados van jugando. Y se dice que nosotros tenemos diferentes órganos, ¿sí? Diferentes enzimas también, ya sea aquí o al fondo de la lengua, ¿sí? Tenemos diferentes sensaciones para estas propiedades organolépticas, ¿sí? Entonces, pueden hacerlo en su casa así como a ver si es cierto, pero la verdad es que está bastante curioso donde en verdad tú pones el alimento para que te sepa bueno, ¿sí? Mm, ¿Por qué? Porque puede ser que esta parte que tenemos aquí enfrente sea menos sensible o saboreemos menos los sabores de una comida, ¿sí? En este caso, pues sí tienen que ser cuestiones muy ácidas o muy dulces para que la lengua pueda detectarlos, ¿sí? Entonces sí tenemos diferentes glándulas, ¿sí? Esta parte de las glándulas salivales que tenemos, pues las encontramos en diferentes posiciones de la lengua,
¿sí? Entonces, hagan eso en su casa, así como si el fin de semana no tienen nada que hacer, háganlo así, de repente, traten de poner una gotita, ¿sí? Y cada vez que pongan una gotita, si van a cambiar de ácido a dulce, pues enjuáguense bien la boca nada más, ¿no? Para que no quede impregnado ahí. Pero, por ejemplo, el del azúcar, pues pónganlo en 3 diferentes partes de la lengua, ¿no? Hay algunos que van a decir, no, pues la verdad yo no sentí cambio. Y normalmente esas son las personas que consumen muchísimo limón. No sé si aquí tengo de estos chicos, ahí sí, donde ya se llevaron a todas las glándulas, ya se las llevaron con sus limones, pero normalmente la gente que no consume tanto limón sí puede llegar a percatarse porque sus glándulas todavía sirven. Muchas de las personas que consumen muchísimo limón, por ejemplo, que tienen un taco y le echan 3, 4 limones, sí, pues es que ya no perciben nada más que el limón. Déjenme decirles que le llaman la torre a todas sus glándulas, ¿no? Entonces, traten de hacerlo con alguien que no consuma tanto limón. Normalmente los papás son los que consumen menos limón, ¿sí? Ustedes seguramente ya ni tienen de tanta salsa Valentina. ¿Eh? ¿Tú eres de esos? Fíjense que fue muy curioso porque tengo 2 hijas y la más chica yo creo que tenía como 10 años, yo creo hace como 2 años más o menos. Me dice, ¿por qué le ponen limón a los tacos? Y así como que, ¿cómo? ¿Tú no? No, sí, a mí me gusta así. Entonces ya le dije, no, le dije, pues pues, le puedes poner, o sea, no pasa nada, pruébalos, ya tú ves, ¿no? Ella, le puso 2, 3 gotitas, dijo, pues sí, sí tiene un sabor diferente, ¿no? Sí, de ahora ya le pone limón, pero sí, o sea, es mínimo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí les puedo decir, a mí sí, mi papá sí me acostumbró a poner poco limón, a mí un medio limón me alcanza para los tacos que me pueda comer, ¿no? La verdad es que no, me gusta mucho sentir el sabor de la comida, directo, o sea, no me gusta mucho, por ejemplo, soy de comer carne, nos gusta comer mucha carne, sobre todo asada, y el limón es lo menos que buscamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que pruebes cómo saben por ejemplo, los diferentes cortes, aunque sea de res, aunque sean de res todos los cortes, saben diferente, pero sí tienes que eliminar gran parte de estos ácidos, ¿no? Entonces los invito, chicos, en verdad, a que consuman menos limón por el bien de ustedes para empezar, pero otra, los invito a que hagan esta práctica tan sencilla que pudiera ser, pero para que chequen ustedes estas propiedades organolépticas que también andan en esta cuestión, ¿no? Entonces, vamos a regresar a la reacción. Nos dice que este tipo de reacciones se desarrollan ante los procesos de tostado, horneado a la parrilla, ¿sí? De los alimentos. Genera olores, sabores y colores muchas veces agradables para el consumidor, que era lo que decíamos ahorita, ¿no? Afecta el valor nutritivo de los alimentos muchas veces, porque también estos colores que a veces andamos buscando, como ahorita que mencionaba esta Rocío, sus papas quemadas, pues normalmente estos colores, pues sí nos llegan a afectar el valor nutritivo, que significa que ya nos llevamos todo, ¿no? Tanto las vitaminas, todo, que estamos llegando ya a la parte de los minerales y mucho de esto pasa, por ejemplo, las proteínas son las que aguantan más temperatura, pero una cosa es desnaturalizarlas y otra cosa es darles en la torre, ¿no? Las proteínas hay que desnaturalizarlas, por eso es que muchas veces la gente anteriormente se tenía la creencia que si tomabas un licuado le podías poner huevo, o sea, sí, sí lo han escuchado, ¿no? Todavía hay gente que lo consume. Exactamente, y la gente dice que es buena. Bueno, según la parte de los nutriólogos, según la parte bioquímica, pues no es del todo bueno. ¿Por qué? Porque hay ciertas proteínas que nosotros como humanos no podemos desintegrarlas o nos va a costar mucho trabajo, entonces hay que hacer una pequeña desnaturalización de ellas.
Entonces hay que desnaturalizarla. ¿Qué es una desnaturalización? Pues un rompimiento de cadenas, ¿sí? Que las cadenas, no sé, si eran, vamos a decir así, ¿no? Si eran 50 carbonos, pues a lo mejor romperlas de dos en dos, ¿no? O sea, entonces ya no vamos a trabajar con una cadena de 50, sino que vamos a trabajar con muchas cadenas de dos, ¿sí? De dos en dos. Entonces, ese mi cuerpo, mi organismo sí lo puede llegar a trabajar. Entonces, esta cuestión de los sabores y colores, pues también hay que tener mucho cuidado porque podemos llegar a afectar el valor nutritivo, ¿no? No es así como que, ay, no coman asado. Pues no, la verdad es que cada quien, ¿no? Hay gente que le gusta la carne muy asada, hay gente que le gusta tres cuartos, hay gente que le gusta término medio. Pues ahora sí que es como ustedes quieran, ¿no? Pero si queremos algo, un aporte diferente, pues sí tenemos que empezar a comer nuestras carnes tres cuartos, ¿no? Nos dice, genera productos tóxicos. Ojo, ahorita que mencionaban otra vez esta de las papas fritas, Rocío, pues nomás que no sean muy oscuras, nomás que no sean muy oscuras, porque aquí tenemos la presencia del cáncer, ¿no? Chale, ¿Mandé? chale. Sí, sí, No, sí. pero no las como fritas, son asaditas, así, de esas que pones en aluminio, así con sus condimentos, así asaditas, así junto a la carne, de esas ricas, deliciosas. Esas que si a veces se pasa y se dora un poquito de más, Ah, ay, ok. te la comes y es delicioso. Sí, sí, nada más hay que tener un poquito de cuidado, bueno, que no llegue a lo quemado, porque pues por ahí podríamos tener este problema de cuestiones de cáncer, ¿no? Esta parte de tóxico, ¿no? Entonces, nada más son cosas que debemos de estar cuidando poquito, ¿sí? Ok. Esto es en cuestiones de reacciones de Maillard. Vean, yo les decía que era muy, muy complejo. No es algo que vamos a estudiar porque aparte no es una terminación en alimentos, pero es más o menos para que ustedes se den una idea de lo que es una reacción. Entonces empieza toda esta parte con, ¿se acuerdan? Las aldosas o las cetosas, ¿sí? Los carbohidratos con una amina. Acuérdense que aquí está presente la amina, las proteínas, ¿sí? Y empieza con esta condensación. Y luego se va a esta parte donde hay una reestructuración completamente, donde se están uniendo los carbohidratos con las aminas, ¿sí? Y vamos a una descomposición de estas cetoaminas y también, ¿por qué no? Aparece la degradación de Strecker, ¿sí? Que normalmente viene a dar a la etapa final, puede haber dos rutas, ¿sí? En esta parte de compuestos carbonilos muy reactivos o la degradación de Strecker directamente y te llevamos a lo que es la etapa final, que es la polimerización, ¿sí? Esta cuestión de polímeros pardos, productos de excisión, volátiles y olorosos, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Cuando se está quemando, pues empieza a oler esto rico. No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando están asando elotes, ¿sí? Pues normalmente cuando lo empiezas a poner, pues no huele a nada, pero ¿qué pasa cuando se empieza a cocer, se empieza a cocer y empieza a salir estos olores muy ricos, ¿no? Ya me dio hambre, Miss. Ok, esta es la voy a nada más. Perdón, Josué. Ya casi terminamos. Bueno, esta parte de la condensación, perdón, nos dice que esta reacción entre la función del carbonilo libre y, ¿por qué no?, la función de la amina, ¿no? Este carbonilo pues va a venir directamente de los carbohidratos, de los azúcares para formar esta función. Eh, Nos dice que puede haber pérdida de una molécula de agua en medio ácido, ¿sí? O también, ¿por qué no? La base de chips se isomeriza a una aldosina o una N sustituida. Entonces, pues puede haber varias rutas, ¿no? En esta parte, si seguimos con esta cuestión de la reacción de Maillard o con la condensación, entonces aquí empieza lo que es la parte de la glucosa, que la glicina es un aminoácido, acuérdense, ese que les vamos a ver más adelante, y pues empieza a haber varias cuestiones con respecto a los aminoácidos, la parte de la reactividad, y con respecto a las proteínas, pues nos habla ahí
que alguna de ellas pueden participar en la reacción Maillard, pues tienen dos grupos aminos. También va a depender mucho de qué tipo de proteínas estemos trabajando o de qué estén formadas las proteínas, hablando de los aminoácidos, ¿sí? Pero eso lo vamos a trabajar cuando empecemos con la parte de proteínas. Entonces empieza toda esta parte de la reestructuración, ¿sí? Una reestructuración que nos dice que puede sufrir una transposición, ya sea por la reestructuración de Madori o de Haynes. Entonces, si ustedes se fijan, eso, cuando ustedes estudian, cuando quieren estudiar, si les interesa más adelante, algo más cuestión, la parte nutricional o la parte de alimentos, pues sí se tienen que chutar todas ¿cómo se llama? Estas reacciones, ¿no? Esto es lo que pasa normal. Si ustedes se fijan, pues tenemos aquí algo que ya habíamos visto, que son las cetosaminas y las aldosaminas, ¿sí? Quedando precisamente estos grupos, los alaninos y las glucosas, o las fructosas también que quedan disponibles para reaccionar. Y luego nos habla de la descomposición de estas dos, ¿sí? Para formar los compuestos carbonilos, ¿sí? Que los carbonilos, acuérdense que es lo que buscamos para que nos dé ciertas propiedades, ¿sí? Entonces empieza esta descomposición, va a depender de qué, va a depender del pH, la temperatura, la actividad del agua, qué tanta agua tenemos, ¿sí? Y precisamente la presencia de cationes, ¿va? Entonces, en los dos productos intermediarios responsables del aroma de los alimentos cocidos. Normalmente, pues tiene que ver con el pH y la actividad del agua que tengas, qué tanta actividad de agua tengas. En algunos alimentos, pues esta actividad pues va a depender, ¿no? Si es baja en agua, pues posiblemente no va a haber tantos aromas. Por eso es que cuando ustedes tienen este azúcar, ¿sí? Y le ponen agua o piloncillo y la ponen a hervir, ¿sí? Empieza esta actividad. Esta actividad es muy, muy buena. Por lo tanto, los aromas cuando se está haciendo la caramelización, bueno, ni para qué decirles, ¿no? O sea, son olores muy, muy llamativos y muy fuertes, que sí regresamos a comprar muchas veces, ¿no? Nos induce a comprar, ¿por qué no? Hasta la parte de unos cacahuates garapiñados, ¿no? Que les dicen. Muy bien. Sigue aquí todavía con la descomposición, ya aparece lo que es el furfural, ¿sí? Nos dice que esta parte del furfural es un indicador de la intensidad de los tratamientos térmicos, ¿sí? Si hay presencia de él, pues nos habla que podemos buscarlo con espectroscopía de ultravioleta visible, ¿sí? Y si se pasa o si tiene esta presencia de absorber a esto, pues es lamentable porque ya hay presencia de este furfanol, ¿no? Furfural, perdón. Y si hay presencia de este furfural, pues posiblemente hubo un tratamiento térmico excesivo. Lo que va a suceder es que posiblemente si nosotros detectamos con ultravioleta visible una presencia de furfanol, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que el ácido ascórbico pues ya se oxidó, sobre todo en este tipo de productos, ¿no? Como puede ser en la parte de los jugos o en la presencia de la parte de las mieles, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en esto también. Claro, pues no vamos a traer nuestra lámpara ultravioleta a todos lados, ¿no? Ok. Bueno, esto sigue con la parte de la pigmentación, la degradación, un poquito de esta degradación, y aquí ya tenemos la dimetilpiraxina, ¿sí? Que normalmente empieza a reaccionar a partir de las acetaminas y nos dice que reacciona con un aminoácido y producen esta degradación. Y que lamentablemente, chicos, pues estas dimetilpiraxinas pues son altamente reactivos, ¿sí? Presentan nuevos carbonilos, ¿sí? Nos dan nuevos carbonilos, en este caso 3 nuevos carbonilos que pudieran llegar o estarse oxidando. También es por eso que las papas, sobre todo esas papas que compramos, que no son papas Sabritas, ni Barcel, ni todo eso, que vienen abajo, alto vacío y todo eso, pues las que compramos normalmente en la ¿cómo se dice? En la dulcería, por ejemplo, pues tienen un poquito menos de vida, porque por la presencia de estos grupos y se están oxidando. También llegan a presentar cuestiones rancias, porque
porque si tienes estos carbonilos, pues son altamente oxidativos o son altamente reactivos, ¿no? O sea, sí está bien porque das la coloración, pero también, lamentablemente, hay presencias de carbonilos que pueden llegar a tener esta cuestión, ¿no? Y bueno, la última etapa de mallar es la polimerización y formación de sustancias loreadas, perdón, ¿sí? Nos dice que es un mecanismo completamente desconocido. Numerosas reacciones pues pueden llegar a ser deshidrataciones, reorganizaciones, una condensación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una condensación aldoica, un aldehído, ¿sí? Pero que al final de cuentas pues forma estas melanoidinas, pudiera llegar a formarse a partir de esta polimerización de los carbonilos insaturados o esto de grupos aminos libres, ¿sí? Entonces todos ellos pues forman los que son las melanoidinas, que son las encargadas de dar estas coloraciones a nuestros productos o a nuestros alimentos, ¿sí? Dice, aromas producidos por el calentamiento de un aminoácido con glucosa, por ejemplo, bueno, de bajo peso molecular, pudiéramos nosotros encontrar, ay, perdón, desde la valina, que es un aminoácido, sí, que lo encontramos en el pan de centeno, sí, ahí lo podemos obtener, y esta parte de que nos puede llegar en aromas, por ejemplo, si lo tenemos a 100 grados centígrados, nos da un olor a pan de centeno, pero si lo cambiamos a 180 grados, pues nos da un olor o un aroma a chocolate intenso. Vean, por ejemplo, la glucosa, pues a 100 grados no va a tener ningún olor, pero si lo llevamos a 180 grados, pues nos da este olor a caramelo. Y cada una de ellas, ¿no? Estas, por ejemplo, todas estas, al menos la valinina, la leucina, la glutamina, el ácido aspartico y la lisina, pues son aminoácidos, ¿no? Entonces, todos ellos excepto la glucosa. Entonces, vean, por ejemplo, los aromas que pueden ir obteniendo a partir de cada uno de ellos, ¿sí? Hay que subir temperaturas. Muy bien. ¿Qué factores incluyen para las reacciones de Maillard? Bueno, una pues van a ser la naturaleza de los azúcares reductores, ¿sí? Por ejemplo, nos dice, la sacarosa no reacciona, excepto en medios ácidos donde se hidroliza la glucosa y la fructosa. En soluciones acuosas neutras puede ser invertida a temperaturas mayores de 130. Por eso es que cuando hacen la parte de caramelización tienen que poner muchísima temperatura porque, porque si no, no van a poder romper esta cuestión, ¿no? Eh, Factores que pueden influenciar, bueno, ya dijimos el pH, ¿sí? El pH tienes que buscar cuál de ellos es necesario para estas velocidades de pardeamiento o la aparición de esta coloración. Entonces, a pHs muy, muy bajos, el pardeamiento, la velocidad es más lenta, ¿no? Va a ir subiendo a partir de los 7, de pH 7. Por ejemplo, para alimentos con pH entre 6 y 8, que puede ser la leche, los huevos, la cereal y la carne, pues son favorables. Los más ácidos, pues no son tan favorables, ¿no? Eh, con pH intermedio, pues la degradación del ácido ascórbico y puede haber esta degradación y a su vez una reacción de pardeamiento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los pH, por eso es que normalmente cuando utilizamos pHs muy, muy bajos, no tenemos tanta pardeamiento. O se da a partir de precisamente pardeamiento por oxidación del ácido ascórbico y no por cuestiones de la glucosa con un aminoácido, ¿sí? Ok, esta es una tabla que me encontré por ahí y nos habla del tiempo, la temperatura del tiempo y nos dice el aumento de la temperatura y el paso del tiempo acelera las reacciones, ¿sí? De pardeamiento en general y la velocidad de desaparición del nitrógeno amínico se multiplica por 20,000 veces, ¿no? Entonces, pues aquí nosotros podemos ir viendo cómo es que se van a partir del tiempo,
¿sí? Pero como vamos subiendo la temperatura, vean lo que nosotros vamos encontrando, ¿no? Entonces sí está interesante esta cuestión de pardeamiento, pero también hay que buscar la cuestión de lo que ya hablamos ahorita, no darle en la torre a la cuestión de alimentos. Algo que yo les había comentado, bueno, la parte de la actividad del agua es súper importante en los alimentos. Este, si no hay una buena actividad del agua, pues podemos estar batallando, ¿no? Podemos estar batallando en esta velocidad de apartamiento. La parte de los del pH, ¿sí? Podemos tener, sobre todo cuando estamos trabajando con pH, huevo en polvo, que ya ven que es lo que se usa en mucho de los restaurantes, ¿sí? Pues tenemos que trabajar un poquito con esta cuestión, ¿no? Entonces, nos dice, por ejemplo, en huevos, pues esta parte de la glucosa, pues puede llegar a pasar al ácido glucónico y ya, por ejemplo, ahí, pues ya tenemos lamentablemente un cambio de pH. En las papas, si nosotros las almacenamos a 20 grados centígrados, pues la glucosa que ya se rompió, el almidón ya se rompió en glucosa, pues podemos hacer la resíntesis del almidón. Entonces, normalmente y yo soy una de esas, yo sí pongo las papas en el refri, este, pero porque no sé, no tengo dónde ponerlas, pero normalmente las papas pues no se meten en refrigeración, ¿va? Hay que tenerlas afuera. Y nos dice el descenso de pH, una acidificación leve, facilita la preparación de huevos en polvo. Entonces, pues también, o sea, nos ayuda, sí, sí nos ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos disolverlo nuevamente. Que sí es notable si han consumido ustedes huevo de cajita, ¿no? Me voy a ir con la caramelización. La caramelización nos habla de reacciones de oscurecimiento, como ya lo dijimos ahorita, también llamada pirólisis. También genera productos con sabores y aromas característicos. Es exclusiva nada más de los azúcares, chicos. No hay otra cosa que nos pueda dar caramelización que no. Si no trae azúcar, no nos puede dar caramelización. Ocurre cuando los azúcares se calientan a temperatura por encima de sus puntos de fusión, como en el caso de la sacarosa. Nos dice que es un mecanismo complejo y desconocido en su totalidad. Incluye reacciones de enolización, deshidratación, desciclación y polimerización. Todas las mismas reacciones de la reacción de Maillard, pero Maillard sí trae aminoácidos, ¿sí? El caramelo es el producto del calentamiento mayores a 150 grados de los azúcares comestibles y es utilizado muchas veces como colorante. Muchos caramelos se utilizan como colorantes en la industria alimentaria. Los alimentos ricos en azúcares tratados a altas temperaturas, pues es la leche condensada, el dulce de leche, la parte de panificación y la parte de las frituras, ¿sí? Toda la cuestión de algo que se fríe, pues puede está involucrada lo que es la caramelización. Nos dice que la caramelización tiene presencia o ausencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay actividad, no hay agua. Entonces parece que la caramelización tiene baja actividad del agua y es lógico porque toda está ocupada por el azúcar. Nos dice, por ejemplo, a pHs, ácidos como alcalinos, a pH ácido ocurre más rápido y a menor temperatura, a diferencia de los alcalinos. Se acelera con la adición de ácidos carboxílicos y algunas sales, ¿sí? Hay que poner poquita sal y normalmente refina, si ustedes tienen algo en azúcar y le ponen poquita sal, refina el sabor del azúcar. Dice que a partir de los 180 grados la sacarosa puede más bien aparecen sustancias amargas y oscuras como consecuencia del comienzo de la carbonización, ¿sí? Y que no es lamentable, pero pues tampoco muchas veces nos es favorable, ¿no? Entonces aquí nos ponen fotos de cómo es que podemos iniciar una caramelización, cómo podemos ir nosotros observando estas temperaturas y ya, por ejemplo, pues ya se pasó de tostado, ¿no? Entonces aquí es cuando empiezan a aparecer estas cuestiones amargas, por así decirlo.
Bueno, nos habla de la caramelización en ácido, en medio ácido, en medio alcalino, pues son diferentes. Nos dice que en el alcalino pues son más claras que en el otro y tienen más aromas, ¿no? Entonces también hay que buscar un poquito esta cuestión. Y ya para terminar, chicos, porque ya no los escucho, creo que ya se durmieron, o ya se me murieron de hambre, es la degradación del ácido ascórbico, ¿sí? La degradación del ácido ascórbico nos dice es vitamina muy lábil, especialmente a altas temperaturas, que significa que se va, ¿no? Se va completamente, se oxida, este, se desbarata, por así decirlo. Se produce tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. La vía anaerobia es menos importante, aunque también conduce a la formación de pigmentos, ¿sí? Entonces pudiéramos tener esta degradación del ácido ascórbico, ¿sí? Ya sea por oxígeno o por la cuestión, la cuestión de que quitemos el oxígeno o la presencia de oxígeno, nos va a dar la degradación del ácido ascórbico. Ahí no hay de otra, ¿no? En una puede ser más retardada que en otra. Por ejemplo, si hacemos si quitamos el oxígeno completamente, que es la cuestión aerobia, ¿sí? Pero vamos a tener que cobrar más y la otra, no quiere decir que nunca se vaya a hacer, sino que en el momento que la pongas en contacto, la vamos a perder, ¿no? Nos dice, la oxidación reversible del ácido ascórbico en ácido de hidroascórbico es catalizada por la luz, chicos. ¿Sí? Desde la luz le hace daño al ácido ascórbico, los iones fierro, cobre y un pH menor a 4 y la reacción del ácido ascórbico con una actividad del agua de 0.65. Entonces, híjole, pues sí hay una degradación ahí intensa, ¿no? Eh, Nos habla precisamente otra vez de la aparición de las melanoidinas, que nos dice que la formación del dióxido de carbono por degradación puede producir el bombeo de envases de jugo de frutas, ¿sí? Estas burbujas que a veces nosotros tenemos en los jugos, pues a veces es formación precisamente de estas melanoidinas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque pues ya se fermentó, ya está fermentado, que si es una fermentación que estás cuidando, pues no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no tienes el control de esto? Pues empieza a haber estas burbujitas, pero ya no es tan agradable el sabor en tu paladar, ¿sí? Y ya por último nos dice aspectos generales de las reacciones de apareamiento. Entonces, reacciones de Maillard, pues en este mecanismo el oxígeno no importa, hay que tener un grupo, una mina con un grupo funcional, ¿sí? pH óptimo para trabajar, pues es mayor a 7, ¿sí? Y no importa que no haya temperatura elevada, ¿sí? Ahí no nos interesa, va a aparecer. La caramelización de los azúcares, no interesa si hay oxígeno, no hay aminoácidos presentes, puede trabajar en cualquier pH, pero sí necesitamos temperaturas elevadas y el parlamiento de ácido ascórbico puede estar sí y no en presencia de oxígeno, no hay una mina involucrada, sí, deben de ser menores a 7, ¿sí? O mayores a 7. Menor que 7, ¿no? Y no es necesaria una temperatura elevada porque le vamos a dar en la torre. ¿Va? Eh, ¿Qué pasa contra la reacción de Maillard contra la caramelización? Entonces, similitudes son reacciones de apareamiento que dan una coloración, se producen durante la cocción, ¿sí? Producen compuestos responsables del color y del aroma de los alimentos. Diferencias entre ellos, bueno, que la de Maillard puede ocurrir a temperatura ambiente. Si se fijan, chicos, cuando ustedes van, no sé si han ido al mercado y tienen la carne afuera, y cuando la parten, cuando llega a partirla, es el carnicero, tiene una coloración diferente, la que estaba expuesta a la que no. Ese cambio de coloración se debe precisamente porque ya ocurre una reacción de Maillard, ya hay una oxidación, ¿sí? No es necesario que nosotros pongamos la carne en el asador para encontrar reacciones de pardeamiento, sino que es necesario porque necesitamos desnaturalizar
algunas proteínas para que sean mejor para el consumo humano, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Puede ocurrir o no a temperatura altas, pero también puede ocurrir a temperaturas ambiente. La caramelización ocupa temperatura. Necesita hidratos de carbonos, ¿sí? Como reactivos. La de Maillard. La de caramelización, solo hidratos de carbono. Maillard, la intensidad del color aumenta a pH alcalino, ¿sí? La intensidad del color aumenta a un pH ácido, ¿sí? Entonces tenemos esta diferencia, ¿no? Entre unas y otras. Entonces, fíjense, ustedes han visto, si yo ya les pregunto ahorita, oigan, ¿ya han visto reacciones de Maillard y caramelización en su vida? ¿Qué me dirían? Sí, claro. Claro, Claro que sí, su mecanismo es totalmente desconocido. No por mí, por la ciencia. así es. Sí, fíjense cómo hay cosas que ya tenemos y que muchas veces ni siquiera nos preguntamos o no sabemos ni qué se está dando, pero al final de cuentas, pues son a partir de reacciones de alcálisis, a partir de oxidación, y que al final de cuentas lo único que queremos y que hacemos de cierta manera, que sus padres o su mamá en la cocina hace, sin saber que está haciendo una reacción de oxidación o una reacción de alcálisis al poner sal, por ejemplo, al poner vinagre, chicos, al poner vinagre está haciendo una reacción. ¿Por qué? Porque está buscando un sabor, ¿sí? Diferente en la comida. Entonces, todo eso, pues son reacciones de Maillard, son todas, son cuestiones, sí, de Maillard. No pueden ser caramelizaciones. Que también, si ustedes les preguntan, saben hacer caramelización, ¿eh? No sé qué les pareció, chicos, este último tema de carbohidratos. Tiene mucha información sobre cosas que, o sea, vemos en el día a día, por lo menos los que nos metemos a la cocina, ¿no? Ujú. Y pues, o sea, se me hace muy curioso, porque, eh, bueno, en cocina si lo balanceas bien, esos sabores que son amargos, crean diferentes contrastes en los sabores en los postres, pero también, o sea, por un lado nada más, normalmente ves el lado de, ah, no, pues sí sabe bien, pero por otro lado, como lo estábamos viendo aquí, o sea, realmente no sabes qué estás comiendo o hasta qué punto puedes llegar con ese, entre comillas, amargor, que no es amargor, sino es que estamos llevando a cabo un proceso diferente y estamos incluso desnaturalizando algunas cosas, entonces hasta qué punto puedes llegar, hasta qué punto no deberías llegar y por qué. Me gustó. Sí, la verdad es que sí está interesante. Hay que tratar de comer, tampoco les digo, ay, coman la carne término medio, ¿no? No, pero sí buscar no llegar a esta cuestión del oscurecimiento o de una carbonización, ¿no? Porque ya vieron, bueno, no es cosa que yo diga, sino si llegamos a esta cuestión de la carbonización, pues ya podemos tener otro tipo de compuestos que ya no son tan beneficiosos nosotros hablando saludable en la salud, ¿no? Entonces, sí es mucho de cuidar y como dice Rocío, ¿no? Por ejemplo, en los postres, cómo combinas lo dulce a veces con lo amargo, ¿sí? Y que puedes encontrar unos sabores muy, muy ricos, ¿sí? Con esta combinación, pero también es bueno saber dónde parar, porque viene lo contrario, de obtener algo muy bueno, puedes llegar a tener algo muy amargo, ¿no? Entonces, a lo mejor ese amargo ya no te va a caer tan bien o ya no va a ser tan bueno a tu paladar. Entonces, la verdad es que esta cuestión de este tipo de reacciones, pues nos deja mucho en el día a día, ¿no? O sea, en verdad ni siquiera nos hemos puesto a pensar qué venía o qué estaba pasando, ¿no? Y, a mí me parece muy interesante esta cuestión de la bioquímica, ¿no? Porque ahorita estamos viendo en cuestiones a lo mejor muy sencillas, chicos, pero ahorita ya estamos viendo por qué en cuestión de salud no podemos llegar a la carbonización, ¿no? Qué nos conviene, qué no nos conviene. Ahora, la caramelización, pues estamos diciendo que le estamos bajando toda la actividad del agua.
Entonces, no hay agua como tal, no hay agua, por lo tanto vamos a sufrir para desbaratarlo. Y qué tan bueno es hablando ya en la cuestión de la salud también consumir este, tanto caramelo, ¿no? Muy bien, chicos. Pues si no tienen otro comentario, este fue el tema 4, ¿sí? Y el día viernes iniciamos con el tema 5, que son lípidos. No sé si tengan una pregunta para terminar el día de hoy. Pues me surge la duda, si en qué parte entra en biomédica, o sea, en dónde lo podríamos aplicar de biomedicina, pero creo que eso es más como investigar por nuestra parte, ¿no? Eh, en la parte biomédica, bueno, ahorita a lo mejor no lo podemos visualizar, pero por ejemplo, en la cuestión, cuando hablábamos la vez pasada en los temas de los buffer, por ejemplo, la amortiguación, estas soluciones amortiguadoras, pues habla mucho de esta biocompatibilidad que tú puedes estar buscando para algunos materiales para usarse en el cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde ahí tú pudieras empezar a ver no un material físicamente, sino ya un material hablando bioquímicamente. ¿Qué tan bueno va a ser este pH o cómo puedo hacer para que este material lo pueda aceptar mi cuerpo? En cuestiones, bueno, vamos a seguir trabajando. Es así como que ahorita tengan un panorama de qué son carbohidratos, qué son lípidos, pero vamos a darle ahora al final el enfoque de la biología celular otra vez. ¿Y qué es lo que Ok, pasa con todo esto? gracias, maestra. No, ¿de qué? ¿De qué? No, qué bueno que preguntas, porque sí es necesario ver, ok, ya tenemos, ya vamos a saber qué son los carbohidratos, ya sabemos que es todos los azúcares, ¿no? O todo lo que contenga carbón. Ok, siguen proteínas, siguen lípidos, pero después siguen los ácidos nucleicos. ¿Sí? Y otra vez un poquito de lo que ustedes vieron en biología, pero ahora enfocada a la bioquímica, ¿sí? Pero que también la bioquímica tiene que ver mucho con esta parte del sensado o de la parte de los biosensores, ¿no? Algunas reacciones por ahí de interés en el cuerpo humano. ¿Va? Muy bien, chicos. Pues si no tienen otro comentario, los dejo. Los veo el día viernes. Que tengan bonita semana. Igualmente, Miss. Gracias. Gracias, igualmente. Cuídense, Es chicos. más